Muy buen día, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros en este estudio. Ciertamente me gustaría estar con ustedes, pero como saben tenemos un compromiso y no podemos estar físicamente con ustedes, pero ciertamente estamos en espíritu y esperamos que esta clase sea de aliento y especialmente de enseñanza para cada uno de nosotros. Seguimos estudiando acerca de la adoración a Dios. Seguimos estudiando acerca de por qué esta es importante y qué conlleva la adoración a Dios. Como he mencionado anteriormente, utilizamos como material de apoyo el libro escrito sobre este tema por parte del hermano Tom Holland. Pues bien, texto clave, Juan 4, 23 y 24, que dice acerca de que somos los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores, ¿cómo adoran? Adoran al Padre en espíritu, quiere decir con la actitud correcta y en verdad. ¿Cómo sé cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Así que adoro con la actitud correcta y en base a lo que la palabra de Dios me enseña es la adoración. Hemos estudiado anteriormente cómo hay dificultades al momento de adorar, pero ciertamente hay gozo y deleite en nuestra adoración, porque comprendemos a quién estamos adorando. Debe ser regular y fielmente, no es algo esporádico. Debemos tener ese compromiso de venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad cada vez que es requerido. Y hoy hemos de hablar acerca de que la adoración es imperativa. Imperativa es un término que no utilizamos muy a menudo, pero entonces vamos a empezar nuestra clase definiendo ese término. De acuerdo con la Real Academia Española, imperativo involucra que impera. Gran definición, ¿verdad? Pero cuando buscamos el verbo imperar, dice mandar sobre alguien o algo. Así podemos comenzar a comprender, la adoración a Dios es algo mandatorio. No es opcional, no es emotivo, es algo que tengo que hacer porque debo de hacerlo. Deber o exigencias inexcusables, es lo que también una de las definiciones que se da sobre imperativo, así que es un deber y no hay excusa. Pero muchas personas siempre encuentran alguna excusa para no congregarse y adorar a Dios. Pero para el cristiano que ha obedecido el Evangelio como Dios manda, es necesario que esté aquí congregado. El modo verbal imperativo se usa para dar órdenes, ruegos o deseos. Hay muchos verbos en los que podemos ver o podemos comprender que cuando leemos esa frase se está dando un mandato. No es algo que puede ser opcional, que puede ser causal, que puede ocurrir una vez y otra no. No. Cuando encontramos verbos de ese tipo, de esa índole, o en ese modo, son mandatos, son órdenes. Pues bien, el lugar donde nos reunimos es importante. Claro que es importante, pero no es imperativo. Podemos reunirnos en este local, podemos reunirnos en la casa de un hermano, o podemos reunirnos en un parque, o incluso en la acera, si es del caso. Lo que es importante es, y lo que es imperativo es, a quién adoramos y cómo le adoramos. Pero el lugar tiene su importancia, pero no lo es todo. Cuando leemos Juan 4, 23 y 24, que lo hemos leído anteriormente, lo hemos mencionado, vemos en el contexto que es una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y una mujer samaritana. Y la mujer samaritana piensa que el lugar de adoración es lo importante. Mas Jesucristo en esa conversación es cuando le hace saber, no es el lugar lo que es importante, es a quién se adora y cómo se le adora. A Dios en espíritu y en verdad. Los tres elementos que son importantes en nuestra oración. Dios es el motivo, es el objeto de nuestra oración. La actitud de nuestra oración es en espíritu y la razón de nuestra adoración es la verdad. Entonces, tenemos todo esto en conjunto y podemos ver que nuestra oración es y debe ser enfocada a Dios. No como me siento ese día, no como me animen en ese día, no como lo que vayan a hacer después de ese día, de esa reunión. No, debe ser enfocada en Dios. Mi alabanza, mi adoración, Dios es el que la está recibiendo. Dios es nuestra audiencia. No las personas, no la comunidad, no nada más, no el lugar, no el edificio. Dios es y debe ser el enfoque de nuestra adoración. Pero ¿cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Es por eso que es importante que antes de adorar
sepamos quién es Dios y por qué debemos de adorarle. Y es así como esta lección se va a estar dividiendo en 3 secciones. La posibilidad de conocer a Dios, los problemas al conocer a Dios y el proceso de conocer a Dios. Empecemos con la primera de ellas, la posibilidad de conocer a Dios. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo encontró al llegar a Atenas? Esto, hermanos, lo encontramos en Hechos 17, del 16 al 34. En eventos en la vida, en el viaje misionero de Pablo, que se nos hace saber acerca de cómo él llega a Atenas y encuentra ciertos grupos de personas, encuentra incluso una especie de adoración. Sabemos las personas en ese tiempo eran paganos y tenían multitud de dioses. Pero algo que sorprende a Pablo en esta visita es encontrar un altar en el que se dice un altar al Dios no conocido. ¿Cómo puedo adorar algo que no conozco? ¿Cómo puedo darle reverencia a algo que no tengo ni idea de qué es? Pablo comienza a exponer sobre esto y por eso vamos a ver varios pasajes de este texto en particular para exponer mejor nuestro punto. Personas que no podían adorar a Dios porque para ellos era el Dios no conocido. Es el punto. Versículo 23. Él estaba frente al Dios conocido. Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, estaba esa multitud de personas allí, adorando a un Dios que ellos no conocen, y Pablo llega y les hace saber, yo sí sé quién es Él. Ese altar es un claro ejemplo que el hombre no puede conocer a Dios solamente por sabiduría humana. Y es que acordémonos, lo que era el imperio griego, la cultura griega, era una cultura llena de sabiduría, de filosofía, de conocimiento. Pero adoraban a un Dios que no conocían. Entonces la sabiduría humana se queda corta para poder reconocer quién es Dios. 1 Corintios 1, 20 al 21, leamos lo que dice Pablo, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todas estas culturas consideraban la predicación algo extraño, algo loco, algo tonto. Pero ¿cómo llevaban a conocer a Dios? No era a través de lo que ellos decían ser su sabiduría, decían saber su gran conocimiento. No sabían quién era este Dios y claramente está el ejemplo de lo que acabamos de leer en Hechos acerca de este pueblo en Atenas en el que tenían ese altar a un Dios no conocido. Muchos argumentos son utilizados para afirmar la existencia de Dios y podríamos citar algunos de ellos en este momento, pero vamos a ver directamente el que utiliza Pablo. Pablo utilizó por argumento la realidad de las cosas existentes. Leamos versículos 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese Dios que ustedes no conocen, aquí no está viviendo, no es una imagen como la que ustedes tienen ahí enfrente. No es algo que está ahí apoyado en ese altar. Él no vive en templos hechos por el hombre. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios todo lo tiene, todo es de Dios. ¿Qué necesita? ¿Qué podemos darle a Dios? Como esta gente ofrecía esas cosas a sus dioses. Como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento. Ninguno de esos dioses que ustedes dicen tener ahí puede dar vida y aliento. Y todas las cosas, toda buena dádiva viene del cielo, viene desde allá arriba, viene de Dios, ¿verdad? De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios tiene control total de todo lo que existe. Es lo que Pablo les está haciendo saber. Ustedes no saben cuándo van a morir, Dios sí lo sabe. Ustedes no saben cuándo va a ocurrir esto, Dios lo sabe. Todo esto ya ha hecho saber que no importa si era griego, si era judío, si era de algún otro grupo cultural, todo hombre proviene de la misma sangre. Y eso fue Dios el que hizo todo eso. Entonces, Pablo utiliza la realidad de las cosas existentes como el argumento para mostrarles Dios, Jehová, es el verdadero Dios, es el que ustedes llaman
no conocido. Pues bien, nos afirma incluso que podemos hallar a Dios. Imagínense en esa multitud que Pablo les hace saber, ustedes no le conocen, pero pueden encontrarlo. ¿Qué gran peso lleva eso? Leamos el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué importante. Ellos buscan un Dios que puedan tocar, que puedan ver. Pablo les hace saber, sigan buscándolo si quieren, no lo van a poder tocar. Si quieren traten, pero no van a poder tocar. Pero Él está aquí, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos en ese momento de esa gente, hoy no está lejos de nosotros. Hoy está cerca y espera que nosotros le busquemos y aprendamos más de Él y podamos reconocerle y entonces darle la adoración de vida que Él merece. Pero no solamente no está lejos, sino que nos dice está muy cerca de nosotros. Leamos el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estos hombres llegan a reconocer que aunque ese Dios no lo conocían, eran parte de Él. Algunos de sus poetas o de sus profetas o de aquellos que llevaban todo este movimiento o estas creencias, les hace saber, somos linaje de Él. No lo conocemos, pero somos linaje de Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Es porque está muy cerca. Está más cerca de lo que podemos pensar. Jesucristo nos dice que donde estén 2 o 3, Él estará allí. Dios está con nosotros en este momento que estudiamos su palabra. Incluso nos dice que somos linaje suyo, como acabamos de leer el versículo 28, pero leamos en 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí no se trata de que será hecho de oro, vestirá de plata, será que tiene alguna caparazón de cobre. No podemos imaginarlo, no hay forma de que sepamos cómo es Él, pero como empezamos el estudio dijimos, es un espíritu. No podemos ver un espíritu. Pero ¿qué es lo que hace Pablo en este momento? Hace saber, no piensen en hacerle una esfinge, no piensen en hacerle una estatua, no piensen en hacer algo para Él. Eso no es importante. Si somos linaje de Dios, con eso suficiente basta para reconocer que Él es quien es, porque debemos de pensar en la divinidad como lo que es. Es esos espíritus, o ese espíritu, que nos ayuda en nuestra vida diaria, que nos creó, que nos da de comer, que provee, que en su momento partiremos esperando estar con Él. Eso es lo que Pablo le está haciendo saber a estos hombres acerca de ese Dios no conocido, que está más cerca de lo que nosotros pensamos, porque incluso somos parte de Él. Isaías habló al pueblo de Israel acerca de la distancia que ellos habían creado. Pensemos en eso, ¿cómo es posible el pueblo elegido por Dios para que en algún momento llegara el Mesías, para que llegara nuestro Señor Jesucristo? Hubo un momento en su etapa que no conocían a Dios, no leían su palabra, no leían los escritos, no prestaban atención a los profetas. Isaías nos está haciendo saber eso y nos hace saber que les advierte buscarle mientras aún pueden encontrarle, mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hoy nosotros podemos llamar a Dios, podemos hacerle saber, deseo conocer más de ti, deseo conocer más en base a lo que he aprendido de tu palabra y deseo tener esa relación para entonces poderte adorar como tú mereces. Llamarle en tanto que está cercano. Buscar al Señor requiere, como dice el versículo siguiente en Isaías, dejar el camino del pecado. Dice así, porque mis pensamientos, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta relación necesita empezar comprendiendo, tengo que dejar todo lo malo que estoy haciendo. Tengo que dejar, como en el caso de aquellos en Atenas, a esos dioses que seguían. Tengo que dejar el estilo de vida pagana que tenía. O en el día de hoy, tengo que dejar el estilo de vida mundano que tenía. Para entonces, dejando todo eso, puedo volver y buscar y encontrar a ese verdadero Dios que debo de adorar.
Hallar a Dios es posible a través de su palabra. Yo no puedo tocar, como decía Pablo, el que palpándolo lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar. Pablo predicó. Pablo les hizo saber, este es el Dios al que ustedes tienen que buscar. Hoy en día, la palabra de Dios es la que me dice cómo puedo encontrarle, cómo puedo hallarle. Y en el Antiguo Testamento es lo que Isaías les hace saber en versículos 8 al 11 del capítulo 55. Y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo? Son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Muchas cosas no podemos llegar a comprender con respecto a lo que Dios es y cómo lo hace. Y no podemos decir, yo pienso, yo creo, o Dios hace esto y esto y esto, porque no está en nuestro haber, como lo estamos leyendo. Sino que, como leemos en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios sale de su boca, a través de estos profetas, a través de los escritos, sale de su boca para hacernos saber qué es lo que Él desea que nosotros hagamos en base a establecer esa relación y conocerle a Él y poder saber, este es mi Dios, esto es lo que debo hacer, porque quiero que sea mi Dios. No se trata simplemente de, hay alguien por ahí en el que creo, sino que reconozco, este Señor, este ser, es mi Dios. Pues bien, podemos encontrar a Dios por medio de su palabra, como acabamos de mencionar, y también por medio de su Hijo, que hoy en día nos es revelado a través de su palabra. Leamos Juan 14, 8 al 10. Juan 14, 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Anteriormente a eso que había dicho Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos hombres tienen esas dudas y quieren conocer a Dios. Desean verle cara a cara a Dios. Felipe hace esta pregunta. ¿Qué responde nuestro Señor? Lo siguiente. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Literalmente Jesucristo lo que está haciendo es saber, Dios y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Todo el tiempo, todo este ministerio que el Señor ha estado con ellos, preparándose casi ya para despedirse, para ir a esa cruel cruz y morir. Y le hacen esa pregunta que no han reconocido que el Padre y yo somos uno, que Dios y el Hijo son uno, que comparten lo mismo, que es el Hijo que vino en la carne, el Verbo vino en la carne, Dios vino a hacer carne como nosotros para enseñarnos. ¿Cómo no han visto eso? ¿Cómo me pueden hacer esa pregunta? Está haciendo Jesucristo. Y continúa el versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Estamos uno conectado con el otro? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo hace saber que a pesar de que Él ahí en ese momento es de carne y hueso como cada uno de sus discípulos, lo que Él ha hecho no lo ha hecho porque es un simple hombre. Lo que Él ha hecho es porque Dios el Padre le ha autorizado para hacer todo eso y le ha dado el poder, la potestad de llevar a cabo cada una de las cosas que hizo, cada una de las palabras que dijo. Y es por eso que comprendemos entonces que podemos encontrar a Dios a través de Jesucristo, como ellos tuvieron en ese momento la oportunidad de caminar con Él. Hoy tenemos la oportunidad de tener esa relación con Jesucristo a través de la palabra. Podemos reconocer que estamos en Cristo al obedecer el Evangelio, porque lo extendemos a través de su palabra. Es allí donde entonces encontramos la posibilidad de conocer a Dios. Que sí es posible, sí podemos llegar a estar con Él. Pues bien, ¿qué problemas hay con respecto a conocer a Dios? Vamos a explorar sobre ello en esta nueva sección. Algo tan exigente como conocer a Dios conlleva muchos desafíos. No es tan fácil como pensamos. No es simplemente decir creo en Dios y se acabó el asunto. Hay muchas cosas más de por medio, pero veamos precisamente sobre lo que estamos viendo en el texto. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, leímos anteriormente en 1 Corintios 1:21. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría del hombre. Por sí solos nosotros no podemos saber que existe Dios. Podemos tener alguna idea, algún concepto, pero no podemos conocer a Dios simplemente porque nosotros digamos, existe Dios. Ah, bueno, es alguno de esos que está por ahí. O yo tengo esta idea, concepto de que Dios es así, así, así,
O como muchas personas quizás hoy en día dicen, hay algún ser espiritual que es más grande que nosotros y de alguna manera nos ayuda, nos cuida y de alguna manera nos juzgará en algún momento. Es como suele hacer la gente, pero no podemos hacerlo nosotros de esa manera. Si el hombre pudiese conocer a Dios por su propia sabiduría, ¿qué necesidad había entonces de Pablo cuando llegó a Atenas y ver ese altar que hacía Dios no conocido? Probablemente esos filósofos que estaban allí podían hacerle saber, bueno, Pablo, yo no sé tú qué estás hablando, pero nosotros sabemos quién es este Dios. Ahí esa placa no dice eso, Pablo. Nosotros sabemos que es Jehová, porque toda nuestra sabiduría nos ha hecho saber, hay un Dios, se llama Jehová, y tú no tienes por qué venir a predicarnos a nosotros. Pero no es el caso. Las escrituras claramente dicen, un altar, Dios no conocido, Pablo llega, predica, les hace saber quién es el Dios al que ellos no conocen. Así que por la sabiduría humana no podemos decir, todo lo sabemos, y sabemos quién es Dios. ¿Sí? Pablo afirma que al llegar a Atenas encontró que habían filósofos seguidores de Epicuro. ¿Se acuerdan de Epicuro? Lo hemos mencionado en las clases de los jueves. Recuerdan que mencionamos acerca de la paradoja de Epicuro, en la que prácticamente dice, si Dios es esto y esto, y si Dios es esto y esto, y si Dios es esto y esto, pero aún existe el sufrimiento, o perdón, mejor dicho, aún existe el mal, entonces Dios no es tan poderoso porque no ha podido con el mal. Pero si Dios sí es poderoso y aún no ha acabado con el mal, es porque no gusta de nosotros o porque no le da la gana acabar con el mal. Y Epicuro pone esa idea en el concepto de la gente desde esos tiempos, 300 años antes de Cristo. Ya habían personas con ese pensamiento, un pensamiento ciertamente apoyado por el ateísmo hoy en día, porque tratan de defender de que porque hay mal no existe Dios. Pero habían personas en ese tiempo, en Atenas, en esos días en que Pablo andaba por esa área, que tenían este tipo de pensar. Veamos un poquito más acerca de ellos. Por ejemplo, para ellos, sus dioses crearon el universo, crearon el planeta, crearon la tierra, crearon la vida, pero se olvidaron de que existía. Ya lo creamos eso, ya no está más. Es lo que Epicuro y quienes le seguían o te manejaban esa filosofía acerca de la creación. Los dioses lo crearon y se olvidaron de nosotros, se fueron para otro lado de fiesta. Su filosofía es, lo bueno es todo aquello que trae placer a la vida. Pero entonces hay una gran discrepancia aquí. ¿Cómo yo sé que pegarle a mi mujer me causa placer a ella? A mí me lo causa, si fuese por este caso, ¿verdad? Yo le pego a mi mujer, ¡ay, qué felicidad tengo! Pero ¿necesariamente le causa placer a ella? No, entonces, ¿cómo puedo decir si es bueno o es malo? Porque hay un conflicto ahí entre las dos versiones que están en el evento, ¿verdad? Entonces, tenían esa filosofía y también tenían el pensar de que cuando uno muere, ya todo acabó, no hay necesidad de preocuparse por lo que viene más adelante, o como Pablo también le dijo a los Corintios en su primera carta, en capítulo 15, versículo 32, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchos tienen este tipo de pensamiento hoy en día. ¿Por qué? No conocen al Dios que nosotros conocemos y quieren vivir una vida en torno a lo que les provoca placer. Así que no estamos muy lejos de aquellos que pensaban como Epicuro. Pero también ese mismo versículo nos habla acerca de los estoicos. Menciona que habían filósofos estoicos. Estoicos proviene de un grupo fundado por el señor Zenón de Citio en el 301 a.C., quien se reunía en la Stoa. Stoa es una palabra griega que significa pórtico. De ahí que vemos estoicos. Se reunían en ese lugar, Stoa, que estaba en la ágora o la plaza pública de Atenas. Es como hoy tal vez vayamos a algún parque importante en Panamá y vemos un grupo de hombres que se reúnen ahí todos los días. Entonces podemos decir que los hombres del parque tal, o los hombres del mercado, o los hombres de tal situación, porque suelen reunirse ahí para hablar, discutir, meditar, filosofar, si se puede decir. Entonces, ese grupo de hombres se reunía en ese lugar, Stoa, o en esa parte de esa plaza, y es por eso que los conocemos hoy como los estoicos. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida. Básicamente es valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Y su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría presidiendo los bienes materiales. Así que simplemente vivo y sigo viviendo y ando por ahí. Es parte del pensamiento que estos hombres tenían. Entonces podemos ver que Pablo llega
volviendo a los eventos que estamos leyendo de Hechos 17, llega a este lugar, llega al Areópago, llega a ese lugar, ve este altar, ve que dice Dios no conocido, está viendo y reconoce, hay influencia de estoicos, hay influencia de Epicuro, se da todo este tipo de situación. Pablo ve la oportunidad de hacerles saber, no saben quién es Dios, yo les voy a hacer saber quién es. Pero se daban problemas precisamente por ese tipo de pensamiento. Ellos no podían conocer a Dios por pura filosofía humana. Estos hombres que hacían saber, los dioses nos abandonaron. Otros que hacían saber, todo es placer. Otros que hacían saber de que bueno, hay que vivir y seguir viviendo. Pero ¿dónde dejaban a Dios? Entonces, había una multitud que tenía dioses paganos, por multitud, por pluralidad. Entre ellos, el Dios no conocido. Y estaban estos otros que provocaban esta dificultad en el pensamiento, porque la sabiduría humana entonces no es tan grande como nosotros pensamos que es. Es inferior, ciertamente, a la sabiduría de Dios. Solamente a través de la revelación dada por Él es que podemos conocerle. De ahí que Pablo, siendo inspirado por el Espíritu, les hace saber quién es ese Dios no conocido. Y hoy, a través de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sabemos quién es Él y qué debemos de hacer para adorarle y servirle a Él. Se dice que en los días de Pablo en Atenas era más fácil reconocer a un Dios que a una persona, a un hombre. Qué extraño, ¿eh? En India eso puede que pase similar. Tienen millones de dioses y quizás entre las personas, a pesar de que son más de 1 billón de personas, tal vez las personas no se conozcan, pero todo el mundo conoce el millón de dioses que tienen. Triste que eso ocurra. Pues ven, como hemos mencionado, las situaciones que hemos mencionado de esos días, en el tiempo que Pablo anduvo por Atenas, no difieren mucho de lo que vivimos hoy en día. Hemos mencionado a los ateos, hemos mencionado a los agnósticos, hemos mencionado varios grupos, hemos aprendido acerca de ellos, que comprendemos, andan en cosas o hacen saber cosas que según su propia sabiduría es verdad, pero no lo es. En su ignorancia y orgullo, el hombre sigue creando dioses. El hombre no solo está eliminando a Dios, sino que incluso está creando sustitutos para ponerlos en su lugar. Orgullo, avaricia, poder, fama, se están convirtiendo en dioses. No son solamente actitudes. Mientras más tengo, más importante soy. Y Dios no existe porque Dios no es el que me da todo esto que yo tengo. Pensamiento muchas veces en el mundo de la farándula. ¿Quién es Dios para decirme que yo no puedo casarme con un hombre? ¿Quién es Dios para decirme que una mujer no puede abortar a un niño porque quiere ganar un premio en la academia? Es la actitud que está tomando el mundo. Pero el cristiano no puede caer en ese juego. El cristiano necesita reconocer lo que hay que hacer. Ciertamente el problema está en que no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Y estas personas que se han apartado de todo esto, que han creado sus propios dioses, que viven en torno a lo que les gusta o que les provoca placer, no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no pueden adorar a Dios. Pues ven, el proceso de conocer a Dios, para ir finalizando con la clase. Proceso de conocer a Dios. ¿Qué involucra conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Los verdaderos adoradores sabemos cómo hacerlo porque ya lo conocemos. Juan 4, 23, 24 nos ha dicho. Somos verdaderos adoradores y le adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como Él espera que hagamos. Entonces, ya tenemos conocimiento de Dios. Pero ¿qué ocurre con aquel que no le conoce? ¿Qué ocurre con aquel que piensa que algún Dios es bueno, o que todas las iglesias son iguales, o que todas las enseñanzas son iguales, o que al final, cuando se acaben los días y toque el día del juicio, Dios me va a juzgar y va a ver que yo a pesar de todo fui bueno y me va a perdonar? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Cómo pueden conocer a Dios? No es por las costumbres y tradiciones de nuestros padres. No se trata de que yo conozco a Dios porque mi papá me dijo que existía Dios y tenía que hacer esto y esto y esto y esto y lo hice. No es por eso. No es por tener una visión como algunas denominaciones enseñan, que estuve en un sueño, iba por un parque, se me apareció una luz, entonces efectivamente en ese momento supe que Dios me había seleccionado como uno de los salvos. No funciona así. Las escrituras no dicen nada al respecto de eso. Pero funciona a través de conocer su palabra y lo que Él revela en ella. Funciona a través de abrir ese libro, leerlo y ver quién es Dios. Esa es la verdadera forma de conocer
y parte del proceso de conocer a Dios. Como mencionábamos, es triste que en los días de Isaías el pueblo de Israel no conocía a Dios. Versículos 2 y 3 del primer capítulo dicen: oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Se han apartado de la verdad y no conocen, hay un Dios que es nuestro Padre y que nos está cuidando y que provee por nosotros. Se habían convertido en ignorantes de la existencia de Dios. Una cosa es saber o conocer que hay un Dios. Como hemos mencionado, hay personas que dirán, bueno, sí, yo creo que Dios existe. Pero otra cosa es conocerle personalmente. Y no estamos hablando de tener una experiencia fuera sobrenatural, de que, wow, conocí a Dios porque se me presentó este milagro. No estoy hablando de eso, no estamos hablando de eso. Sino conocer personalmente a Dios es saber qué Él espera de nosotros, cómo esperar eso de nosotros y cómo yo puedo saber efectivamente tú eres mi Padre, eres mi Creador, eres mi Dios. ¿Cómo? Hay una gran diferencia entre decir que conozco que debe haber un Dios a que yo tenga una relación personal con Él, un conocimiento personal de Él. Conocer a Dios es vital para la adoración y también es vital para la vida eterna. Como he mencionado, ¿cómo yo puedo adorar a un Dios que no conozco? De esa misma manera, ¿cómo yo puedo esperar que un Dios que no conozco me dé vida eterna? Juan 17:3, nuestro Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Palabras del Señor. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces es importante y es crucial, es vital conocer al Dios del que las Escrituras hablan, al Dios con el que puedo tener esta relación, al Dios que puedo adorar entonces, y a ese Dios que me va a galardonar con la vida eterna. Volvemos a la misma pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios de la misma manera que podemos llegar a conocer a una persona. ¿Qué hace cada uno de nosotros para llegar a conocer a alguien? Simplemente, le vi la cara, ese fulanito vive en tal lugar y tiene tantos hijos y está casado con tal. No es así. No es tan fácil conocer a una persona. Podemos decir que hemos visto a alguien por la calle y que creemos que es tal persona, pero no podemos asegurarlo. Así porque así. De esa misma manera no podemos decir que conocemos a Dios así porque así. Es necesario tener asociación y comunicación. Veamos primero sobre la asociación. ¿Cómo puedo asociarme con Dios si Él es un espíritu? Tremenda pregunta, porque volvemos a Juan, nos decía, Dios es un espíritu. Yo soy de carne y hueso, ¿cómo yo puedo establecer una asociación con Dios? Si no le puedo ver, no le puedo oler, no lo puedo sentir, no le puedo respirar. ¿Cómo sé que hay un Dios? ¿Cómo puedo asociarme entonces con ese Dios? Se nos dice que Enoc caminó con Dios. Lo leemos en Génesis, lo leemos en Hebreos. Antiguo y Nuevo Testamento afirman que este hombre caminó con Dios. Pero si algo necesitamos reconocer no se trata de una relación de carne y hueso. Se trata de que nosotros también tenemos espíritu. Nuestra relación con Dios va de mi espíritu hacia su espíritu. Y podemos comprender eso como lo que escribió Salomón en Eclesiastés 12:7. Recordamos, él dice, el polvo, o sea, esta carne que ven aquí, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nos hace volver a Génesis, donde se dice que Dios dio aliento, sopló al hombre, sopló a ese pedazo de tierra y entró ese espíritu, esa alma a este hombre. Y desde entonces todos los demás hombres que hemos nacido, hombres y mujeres, nacemos con ese espíritu. Es el espíritu el que vuelve a Dios. Esta tierra vuelve a la tierra, vuelve a descomponerse. La carne y el hueso se convierten en tierra, en polvo. Pues bien, Santiago 2:26 nos dice que un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, mientras estamos en esta vida, mientras caminamos, respiramos, comemos y hacemos todas las actividades físicas que hacemos, hay un espíritu dentro de nosotros que está dándole vida. Una vez que ese espíritu parte, ya no hay vida.
es muerto. Así como menciona que la fe sin obras es muerta. Pues bien, una persona puede asociarse con Dios en espíritu de varias maneras. La primera de ellas, ciertamente, es orar. ¿Cómo le hago saber yo a Dios por qué estoy agradecido? ¿Cómo le hago saber yo a Dios las cosas que necesito? Él ya las sabe, pero ¿qué le está esperando de nosotros? Comuníquense conmigo, hágame saber sus necesidades, hágame saber que están agradecidos de todo lo que les he dado. Es así como me comunico o como tengo esta asociación con Dios en primer lugar a través de la oración. Escuchando a Dios. Leamos Salmo 19:1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Prestemos atención a eso. Un atardecer como los que hay en este verano, todos esos colores que se ven en el cielo, los hizo el hombre. Son producto de una explosión. Son producto de una evolución, que algo de la nada creó la nada. No. Todo diseño tiene un creador. Todo diseño tiene un diseñador y toda creación tiene un creador. Podemos escuchar a Dios a través de su creación. Hoy con la tecnología podemos conectarnos en sitios web y ver videos de lugares en los que nunca hemos pisado un pie, pero podemos ver lo hermoso que hay en ese lugar. Una playa, una montaña con nieve, un atardecer, o incluso esos videos desde el espacio, podemos ver el cosmos. Es maravilloso ver la creación de Dios y saber que Él nos habla a través de esa creación, porque ¿quién más pudo haberla hecho? Pero también podemos escuchar a Dios a través de su palabra, como hemos mencionado varias veces en la clase, y haciendo énfasis en 2 Timoteo 3:16, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. No hay nada en ese libro que no haya sido escrito, si no hubiese sido autorizado por Él e inspirado por Él. Porque así como ese aliento de vida que nos dio para crearnos, ese mismo aliento de vida dio para que fueran inspirados esos hombres y escribieran lo que conocemos hoy como su palabra. También podemos asociarnos a Dios precisamente cuando nos asociamos y pasamos tiempo con su gente. Hebreos 10:24, exhortados y amados unos a otros, no dejar de congregarse como unos tienen por costumbre. Pero leamos lo que dice 1 Juan 4:12 y 13. 1 Juan 4:12 y 13. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien lo ha visto? No. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, unos a otros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros, su amor se ha hecho completo en nosotros. Cuando tenemos la convivencia cristiana en la familia de Dios, podemos comprender uno a otro, se apoya, se ama, se cuida, y podemos comprender qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo podemos asociarnos con Dios de esa manera. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Estamos viendo esa asociación? Mi espíritu se alinea o se asocia con el Espíritu de Dios, porque Él nos ha hecho saber y nos ha dado de ese saber a través de las Escrituras, y esa convivencia que tengo con mis hermanos, ese aprendizaje que tengo o esa asociación que tengo con Él a través de su creación y de su palabra, y también esa asociación que tengo comunicándome con Él a través de mis oraciones, haciéndole saber mis peticiones. Es precisamente entonces que pasamos al segundo punto, que después de la asociación está la comunicación, que me permite conocer a Dios y tener esa relación en espíritu. ¿Cómo puedo comunicarme con Dios? Por medio de su palabra también. Me asocio a través de lo que aprendo de su palabra, pero llego a comunicarme con Él, porque Él me hace saber lo que Él quiere hacerme saber, decirme. No necesito una revelación adicional, está todo revelado. Puedo saber lo que Él necesita saberme, leyendo la Biblia en primer lugar como si hubiese escrito para mí. Agarremos nuestra Biblia, leamos esos pasajes y veamos, wow, Dios hizo todo esto por mí. Este creador, este ser maravilloso y todopoderoso ha hecho todas esas cosas y me está dando la oportunidad a mí de vivirlas. Entonces es importante leer su palabra. La palabra de Dios trabaja efectivamente en el corazón y vida de aquel que lo recibe como su palabra.
Si agarro ese libro como un libro de fantasía, jamás va a ser el efecto que debe de hacer. Si agarro ese libro y lo leo por leerlo porque no tenía nada que hacer, tampoco va a hacer ese trabajo que debe de hacer. Pero si le doy la importancia a la palabra de Dios y sé que ese libro efectivamente enseña lo que Dios quiere que yo aprenda para la vida y para la vida posterior, entonces realmente estoy tomando importancia de eso. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, Pablo hablando acerca de los apóstoles y discípulos, la recibisteis no como palabra de hombre. Qué bonito lo que Pablo dice a los hermanos en Tesalónica. No la recibieron como que Pablo se las dijo, sino que la recibieron en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando abro ese libro y lo leo, Él actúa en mí si tengo la disposición de que efectivamente Dios es quien dice ser y creo que Él es quien dice ser. Es ahí donde establezco esta comunicación, tener las cosas en común con Dios. De eso se trata esta comunicación de la que estamos hablando. Recordamos que el verbo, como dicen las Biblias en español debido a la traducción del latín, pero en el griego la palabra logos, que literalmente significa la palabra, recordamos que esa palabra de Dios vino y moró entre nosotros, caminó entre nosotros, enseñó entre nosotros y murió en esa cruel cruz. Porque esa palabra se hizo carne. Juan 1:1 y versículo 14. También por el proceso de la oración. No se trata de orar por simplemente hacerlo, hermanos. No se trata de que, bueno, Padre, bendice estos alimentos en nombre de Cristo Jesús, amén. No. No es orar por orar, es orar porque realmente necesito comunicarme con Dios. Necesito hacerle saber qué agradecido estoy con Él. Necesito hacerle saber qué tanto me anhelo, necesito esta otra cosa. Es tener esa comunicación con Él y no hacerlo con vanas repeticiones. Hermano, no se trata que todos los días oro la misma oración, porque cometería el mismo error que comete el católico. Y tristemente el mismo error que cometían los fariseos y escribas, tal como Jesucristo menciona en Mateo 6, del 5 al 8. Es importante comprender esas enseñanzas que nuestro Señor nos da con respecto a nuestra manera de orar. Tiene que ser ferviente y fielmente. Cuando llegas a conocer a Dios mejor que a tu mejor amigo, es entonces que estás preparado para darle lo mejor a Él, darle ese honor y respeto que Él merece. Es importante eso, hermanos. Cada vez que nos congregamos, lo estamos haciendo para adorarle en espíritu y en verdad al ser que de verdad se merece esa adoración. Y no por cumplir una de las listas que tengo que hacer ese día o porque alguien me dijo que tenía que venir, sino porque realmente reconozco Dios está por encima de todas las cosas. Y a Dios tengo que adorarle como Él merece, porque es mi Dios. Para concluir, hermanos, la clase, veamos los siguientes puntos. Adorar al Dios que conocemos es un privilegio bendito para disfrutar. No estamos adorando a una flor, a una bocina, no estamos adorando al hombre que trae el mensaje, estamos adorando al Padre. Venimos aquí porque reconocemos, es mi Padre, es mi Creador, es mi Redentor, es quien me va a dar la vida eterna cuando ese gran día llegue en ese hermoso lugar que Él tiene para nosotros. Adorar al Dios que conocemos ciertamente es un privilegio. No es una carga que llevamos a regañadientes. Y es por eso que siempre los instamos que vengan y compartan y gocen de la adoración. No es una fiesta como las denominaciones muestran, no es un show o un entretenimiento como también las denominaciones muestran. Se trata de venir a darle a Dios lo que Él merece en espíritu y en verdad, tener esa actitud correcta y hacerlo como Él manda, así de simple. El primer paso en nuestra oración debe ser conocer al Dios a quien deseamos adorar. Llevémonos eso con nosotros, eso es lo que es imperativo, eso es lo que es mandatorio. Cuando vengo a adorar es porque sé quién es Dios, qué hizo Dios por mí, qué hará Dios por mí y por qué Él es tan importante en mi vida. Por eso es que vengo a adorar. Si queremos ser los verdaderos adoradores de Dios, entonces es imperativo que conozcamos al Dios que buscamos honrar, adorar y glorificar cuando estamos adorando.
El imperativo para la oración es el conocimiento personal de un Dios personal. Dios es más grande que todos nosotros, pero Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos decir, eres mío, eres mi Dios, eres mi Padre, y establecer esa relación personal con Él, ese sacrificio, ese deseo de servirle a Él en todo momento. Así que nuestra oración depende de que en primer lugar Dios sea siempre lo primero. Dios sea el motivo de nuestra oración. Y es así como culminamos la clase esta semana, hermanos. Dios les bendiga ricamente y tengan un hermoso día. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.